Bueno, luego de ver todo este interesante contenido que hemos preparado para ustedes esta noche, pasamos de inmediato a nuestra sección de entrevistas. Esta noche tenemos como invitado a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Julio César, muy buenas noches y bienvenido a Informaciones por Dos. Buenas noches, Paul. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con la teleaudiencia y participar de lo que es el debate de la vida nacional. Julio, ¿cuándo nace la Alianza Dominicana contra la Corrupción y por qué usted se motivó a crear esta entidad? Mira, esto es un esfuerzo que surgió en el año 2000, un grupo de organizaciones que para entonces desarrollábamos actividades en diferentes áreas de la vida social, convenimos hacer una agrupación que pudiera aglutinar los objetivos de cada una de estas organizaciones y de ahí surge la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO, la cual nosotros tenemos la responsabilidad de coordinar con el propósito de contribuir al fortalecimiento democrático, institucionalidad del país, desde la óptica de sociedad civil, desde un enfoque crítico, constructivo al mismo tiempo, y poder uno hacer sus aportes desde esta instancia de organización que tiene la misma preocupación que la generalidad de la población en el tema de lucha contra la corrupción, en favor del manejo transparente de los recursos del Estado, y de esta forma lograr lo que todos soñamos, que los recursos del Estado sean invertidos en las áreas que realmente requieren de una mayor inversión. ¿Quiénes la dirigen actualmente, la institución? Está compuesto su junta directiva por 7 miembros, el cual yo tengo la coordinación, y hay otros miembros de diferentes áreas, abogados, en el caso nuestro, en el caso de los demás integrantes también, se desempeñan en otras áreas del saber social y podemos aunar esos criterios que finalmente hacen posible conducir una organización de esta naturaleza. Esta semana, señor Julio, la entidad que usted dirige solicitó a la Cámara de Cuentas investigar el manejo de la autopista de Samaná. Mira, ¿Por qué esta investigación? Mira, esta carretera, si se le puede llamar así, que ha sido objeto de cuestionamiento en términos de su construcción, de la seguridad que ofrece. Que la concesión es la empresa Autopista del Nordeste. Efectivamente, esta es una empresa, fue la primera experiencia de la República Dominicana del régimen de concesiones. Una concesión es que el Estado, ante la imposibilidad de poder desarrollar una obra de infraestructura como una autopista, le entrega a una empresa o un consorcio, un conjunto de empresas constructoras, que ellas van a aportar los recursos que demanda la construcción de la misma para que esas empresas se cobren o más bien puedan recuperar su inversión y sus ganancias con la operación de la carretera, de la autopista, con el régimen de peaje, que es el caso de la autopista Juan Pablo II o autopista del Nordeste, que la administra, la opera la empresa que la construyó, que es un consorcio de una empresa colombiana, Odinsa, y de 2 empresas dominicanas, y que desde su entrada en operación, esta empresa ha venido operando los peajes. El contrato de concesión estableció que iba a transitar una determinada cantidad de vehículos, que de no transitar, entonces el Estado tenía que asumir el pago de la diferencia, entiéndase, de los vehículos que no transitaron, bajo un esquema que se conoce como peaje sombra. Este peaje sombra, al día de hoy, estamos hablando que la autopista entró en operación hacia el 2008, ya el Estado Dominicano ha pagado 7.200 millones de pesos, unos 173 millones de dólares. La construcción tuvo un costo de 150 millones de dólares. Entonces, es un contrato a 30 años
lo lesivo para el Estado Dominicano y para el pueblo dominicano, para nosotros, es el establecimiento de un peaje sombra, porque se desconoce qué recauda la empresa que opera esta carretera, que no solamente es el tramo Santo Domingo Rincón de Molinillos, sino el tramo Rincón de Molinillos, Las Terrenas, que es el Boulevard del Atlántico. O sea, que esta obra... ¿Y quién supervisa? ¿Quién lo supervisa a ellos para saber qué cantidad de vehículos realmente pasan y si ellos no reportan una menor cantidad de vehículos? Esa es la pregunta del millón, porque eso le correspondería evidentemente que al organismo oficial que maneja el tema del transporte, el tema de la comunicación, que es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, nosotros hemos apelado a la sensibilidad del presidente de la República para que rescinda este contrato. La rescisión del contrato evidentemente que contemplaría una penalidad. Y es un arbitraje internacional y todo esto, un problema bueno, interno y externo. Es un asunto judicial. Los contratos son voluntades entre las partes. Si tú y yo hacemos un contrato, en medio del contrato yo veo que el contrato no va a ser lo favorablemente posible como yo entendía, pues yo puedo plantear la rescisión del contrato. Si de manera amigable no se puede rescindir, pues vamos a un tribunal. Todos estos contratos donde participan entidades e instituciones internacionales, pues se va a un tribunal de arbitraje que es quien va a sopesar a partir del interés del Estado en rescindir el contrato porque no le favorece, entonces va a hacer un avalúo de qué le pudiera corresponder como indemnización a la parte que pudiera ser afectada en ese momento. Entonces valdría la pena que el Estado Dominicano pague por la rescisión del contrato una penalidad que sea inferiormente a lo que tiene que pagar anualmente. Tendría que pagar más de 2.300 millones de dólares todos los años. 2.500 millones de pesos. De pesos, exacto. Tiene estipulado en el presupuesto del 2015, pero cuando venga a terminar la concesión, que sería que en 30 unos 30 años, el Estado hubiese, es muy probable que tendría que haber pagado... 2 por 30, más de 60.000 millones. Estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares. De dólares, claro. Entonces, sería mejor negocio pues pagar ahora, que fue lo que hizo el Estado con Dovicon y con Codatza. Que manejaban los peajes de las Américas y de otras zonas. Exacto, entonces es una posibilidad. Nosotros hemos solicitado a la Cámara de Cuentas que audite estas operaciones como una forma de verificar realmente cuál es la realidad. ¿Cuándo se firmó este contrato y cuándo se firmó aproximadamente? ¿En el mismo 2008? La licitación fue en el primer gobierno de Leonel Fernández. ¿Y el Congreso lo aprobó esto? Sí. En el primer gobierno de Leonel Fernández se licitó, el contrato se aprobó en el gobierno de Hipólito en el año 2003, fue aprobado mediante resolución por el Congreso de la República y entró en ejecución hacia el 2005, pero su desarrollo lo alcanzó en el 2008. ¿Qué cantidad de dinero debe de generar este peaje? Ya que además de todo lo que recauda, casi siempre todos los años se le asigna en el presupuesto 2.000, 2.300, 2.500 millones de pesos. ¿Qué cantidad según ellos o según lo que usted ha visto en los papeles? La proyección que habla el contrato se basa sobre una fórmula. Una fórmula mágica, que interpretarla tiene que ser un buen especialista, porque es lo que nosotros cuestionamos, que el papel del Estado Dominicano, quienes lo representan, en este caso, quienes fueron ministros de Obras Públicas, pues debieron verificar y advertir eso, porque ellos sí tienen conocimiento de eso. Entonces, no se conoce qué ellos recaudan diariamente, mensualmente, anualmente, para debitarlo. O sea, mira que se hace una proyección en el presupuesto del año próximo como si se advirtiera que en ese año pues va a tener ese déficit. O sea, está haciendo una proyección no sobre el superávit, sino sobre un déficit. O sea, un absurdo, es como si todo estuviese preparado. Como que desde ahora el Estado sepa qué cantidad de vehículos van a pasar en el 2016. Entonces, te presupuesta lo que va a pagar de peaje sombra. O sea, es un absurdo y por eso hemos
pedido El eso. famoso Boulevard del Atlántico, a un costo, fue construido un costo de 99 millones De de dólares. dólares. También usted dice que está en esta situación, o sea Sí, que hay que pagarle un subsidio también claro, anual. claro, está dentro del peaje sombra, porque paradójicamente a esta empresa Autopistas del Nordeste se le concedió ese tramo que no estaba en el contrato original. Y fue grado a grado, según usted Fue denunció. grado a grado porque ya la ley 200 la ley 340-06 Claro. ya entraba en vigencia y se otorgó en el año 2007, lo que significa que debió licitarse. Un año después. Entonces, en las motivaciones para el contrato del Boulevard del Atlántico está de que Autopista del Nordeste viene operando la autopista Santo Domingo-Samaná o Rincón de Molinillos, porque no llega hasta Samaná la autopista. Sí, hasta Terrena, Rincón de Molinillos, Terrenas. Exactamente, entonces se le concedió con esas motivaciones este contrato, o sea que no estaba dentro del contrato original. Julio César, ¿cuánto representa esto para el Estado diariamente, aproximadamente? Bueno, el cálculo que nos dio a partir de lo que tiene presupuestado, pues unos 6.8 millones de pesos por día. Por día. Por un subsidio de un peaje sombra. Así es, sin contar lo que ellos recaudan, que es un peaje muy caro, por cierto. Desde el punto de vista legal, y ya para cerrar este bloque, desde el punto de vista legal, ¿qué representaría para el Estado? Ya usted dijo que podríamos ir a un arbitraje internacional, pero que puede ser que esto sea un poquito más barato que seguir pagando estos montos anuales. Totalmente. ¿Qué podría representar legalmente la seguridad jurídica? Que el presidente Danilo Medina siempre ha sido muy respetuoso de la misma. ¿Qué podría representar esto? Mira, es que a nivel jurídico, ya que usted es abogado. Lo de la seguridad jurídica ha sido un cliché que viene siendo utilizado como una forma de amedrentar a las autoridades dominicanas al momento de tomar una decisión que afecte a una empresa extranjera. No es verdad que la seguridad jurídica se va a ver afectada porque el Estado dominicano, en manos de un gobierno que advierte que algo que negoció otro gobierno afecta los intereses del Estado, la responsabilidad de ese gobierno que advierte que ha sido afectado es tomar una decisión. El contrato... Y pagar una indemnización. El contrato con la Barrigol hubo una renegociación. Así es. Que muy favorable. Ha venido, le fue favorable al país. Claro, y lo de Real. Cuando llega el gobierno que encuentra el contrato de Dobicón, que se le iban a conceder todos los peajes a una empresa que iba a invertir 700 millones de dólares y iba a recuperar en el tiempo que iba a operar 7.000 millones de dólares, el Estado lo rescindió, pagó 135 millones de dólares sin esa empresa haber puesto un solo galón de asfalto. Entonces el Estado prefirió pagar 135 ahora y no 7.000 en 20 años. Y está operando los peajes que con la ley de fiducia son esos peajes los que van a generar las inversiones en carretera. Y que ya están generando. Porque escuchamos que la circunvalación es el resultado de lo que va generando eso. Entonces, CODASA fue rescindido unilateralmente. El exministro lo tomó por la fuerza y se apoderó del peaje. Bueno, el Estado fue demandado y entiendo que tendrá que pagar unos 45 millones de dólares, pero ese peaje produce 30 millones de pesos, o sea, mensualmente. Esos 45 millones de dólares va a recuperarlo el Estado, no solamente con ese peaje, sino con los otros peajes que debió haber construido CODASA desde donde se iba a pagar lo que había invertido, que es el de la circunvalación de La Romana. Entonces, exacto. Estos son las decisiones que deben tomar los gobiernos a partir de defender los intereses del pueblo. Julio, también vimos hace unos días de que usted solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas del Hospital Darío Contreras. ¿A qué se debe esta solicitud? Mira, en atención a lo que fueron las denuncias a raíz de la inauguración de este centro traumatológico, doctor Darío Contreras, de que allí pues habían advertido una serie de incongruencias
en relación a lo que se había anunciado como inversión, a lo que se estaba presentando o a lo que ya habían recibido los médicos que iban a laborar allí. Eso nos motivó a nosotros realizar una experticia a partir de las denuncias que se habían hecho y hemos encontrado algo que no se corresponde. En atención a ello, solicitamos a la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado todas las informaciones documentadas de lo que fue la inversión del gobierno en esta reparación. ¿Qué pudieron identificar ustedes preliminarmente en este caso? Bueno, los montos, o sea, ¿qué vieron que les motivó a pedir una auditoría? Se advierte lo que a partir de las informaciones recibidas, que hubo variación del monto original al monto final. La ley 340-06 establece que no pueden hacerse ninguna modificaciones al contrato que cambie el objeto del contrato originalmente, mucho menos elevar el costo más del 25% del contrato original o del costo establecido en el contrato original. Y además de las cuestiones en construcción, ¿cierto? Efectivamente, en esta oportunidad apareció un 88% de elevación del costo original del contrato, que había comenzado en unos 130 millones de pesos y terminó en 1.500 millones de pesos. O sea, que el Estado debe de explicar esta inversión. Efectivamente, no sé qué mejor que una auditoría de la Cámara de Cuentas para verificar si realmente hubo sobrevaluación o si hubo una irregularidad de forma tal que amerite que el caso sea judicializado. Otro tema controversial que usted trató en estos días fue la denuncia, la solicitud al Procurador General de la República de que investigue la denuncia de sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma constitucional. ¿En qué usted se fundamenta para solicitar esto al Procurador? Desde que se estuvo conociendo la ley de convocatoria a la Asamblea Revisora, hubo diputados que denunciaron que se estaba intentando comprar la voluntad de algunos legisladores. Nosotros entendemos que si en la República Dominicana existe un ministerio público, no debe hacer caso omiso a una denuncia de esa naturaleza, aunque provenga de un sector político interesado. Entonces, se produce la aprobación de la ley de convocatoria ya en medio del conocimiento de la Asamblea Revisora en la modificación de la Constitución. Se hacen las denuncias de diputados que a nosotros nos merece crédito. Nelson Arroyo y un buen grupo. Minu Tavares, sí. El diputado Frías, pues denunciaron de que hubo y que estaban dispuestos a ser investigados por el Ministerio Público. Pues al transcurrir un tiempo que nosotros entendimos prudente, pues no ser investigado por el Ministerio Público, pues le solicitamos al Ministerio Público que inicie una investigación al respecto y de esa forma pues dejar establecido con claridad qué hubo detrás de todo eso. Y acudimos al Ministerio Público a conminarle a que realice su papel de investigar cualquier rumor que llegue a conocimiento de ellos sobre la comisión de algún acto contrario tanto a la Constitución como a las leyes. Adoco, y eso es lo que hemos hecho. Adoco también cuestionó contratos millonarios a las empresas Odebrecht y Andrade y Gutiérrez, sobre todo en el gobierno del presidente Leonel Fernández. ¿A qué conclusión pudieron llegar al respecto? Mira, en esta oportunidad nosotros hicimos acopio de lo que habían sido las diferentes inauguraciones de obras de infraestructura consistente en carretera como en empresa hidroeléctrica, y advertíamos que el costo estaba por encima de lo que entendíamos que pudiera costar estas obras. Nosotros planteamos la preocupación, finalmente algunas de estas obras pues fueron evaluadas, fueron objeto de auditoría por parte de la Cámara de Cuentas en las instituciones que tenían que hacer los pagos, o más bien quienes tenían la responsabilidad de supervisarlo. Las auditorías pues no arrojaron ninguna irregularidad. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, desde su creación, ha hecho numerosas denuncias de dolo, de corrupción y todo esto. ¿Cuál ha sido la respuesta de la justicia dominicana en estos casos? Mira,
Es una situación compleja, porque el Ministerio Público, quien tiene la responsabilidad de perseguir De investigar. el crimen, de investigar, si no realiza las investigaciones y puede reunir las pruebas que puedan servir para judicializar un caso, evidentemente que la respuesta de la justicia pues no puede ser superior a la que le lleva el Ministerio Público. Y por eso nosotros abogamos porque haya una combinación efectiva tanto del Poder Judicial, o más bien de la Judicatura y del Ministerio Público que conforman el Poder Judicial, para que la lucha contra la corrupción pueda tener resultados a exhibir, porque hay mucha distancia en lo que lleva el Ministerio Público, en lo que juzga la Judicatura, y el resultado pues no puede ser mejor que el que hemos ¿En tenido. cuál de los dos sectores estaría el fallo? ¿Ministerio Público que investiga, justicia que ya condena? ¿Dónde estaría el fallo? Nosotros se lo atribuimos al Ministerio Público, porque al área de investigación. Porque estamos frente a un sistema de justicia rogada. La Judicatura está esperando que le lleven el caso. Si no le llevan un caso con el sustento debido, pues evidentemente que el caso se cae. Señores, y no todo es negativo. Hemos visto también que la Alianza Dominicana contra la Corrupción ha felicitado a algunas instituciones que han salido bien en niveles de transparencia. Vamos a otra breve pausa y cuando regresemos conoceremos más sobre este detalle.